buenas noches, mi querido Noel Alejandro. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos en el estudio y a todos los que nos escuchan. Gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, tú sabes, yo no sé si son muchos o pocos, pero por lo menos la semana pasada, siendo las 6, 7 de la tarde, había 50.300 personas. Me parece que los que se comunican y lo han logrado no son 600 como hacen otros programas de televisión de Tomás que tienen, que comunican acá. Es una cifra maravillosa. Es una cifra donde uno se siente orgulloso de los venezolanos porque hacen fuerza, son hombres o por lo menos un pueblo que está culto, que está usando las herramientas que están evolucionando para poder hacer fuerza por todos los medios para buscar lo que llamaríamos el futuro de Venezuela, que tantos estamos anhelando que sea libertad y que sea con muy buena forma de vivir. Eso es hacia allí, hacia donde todos tenemos que empujar, entender que el futuro de Venezuela es hacia la libertad y para construirla hay que despertar. Yo me pongo a pensar, en Noel, hablando contigo muchas veces, como alguien no, como estos delincuentes que están organizados, que controlan a millones de personas y que a su vez tienen la posibilidad maravillosa que tiene un país como Venezuela de generar dinero sin producirlo porque los tienen de su suelo, de sus características, de sus ventajas que le dio la naturaleza. Y que realmente haya sido poco a poco para adueñarse estos delincuentes del poder. Y lo mismo hicieron, o lo están haciendo en Colombia. Ya por lo visto lo que estamos viendo, lo hicieron en México. Pues lo malito es que el pueblo lo vota. El pueblo mexicano quiere a los izquierdistas y le va a sufrir las consecuencias. Sí. Y después, ¿qué tenemos que decirle? ¿Vamos a ir a proteger a los mexicanos o decirle que ustedes se lo buscaron? Es un asunto grave y usted lo acaba de decir, cómo van haciéndolo poco a poco y con el tiempo, ¿no? Porque la gracia es cómo vas haciendo ese proceso que no lo hace solo el protagonista del que ejecuta el proceso de destrucción de la izquierda, lo hace también el socio. Cuando lo que va sucediendo es un proceso donde se va venciendo la identidad de un país, lo vas permeando con muchísima corrupción, lo vas permeando con un proceso de libertinaje, lo vas permeando con un proceso de destrucción de la institucionalidad. Y eso va generando también una gran subida de liderazgo mediocre en todos los sentidos, que vaya cubriendo no solo el área política, sino el área comunicacional, cultural y sobre todo el área académica. Entonces, ese espacio va acabando con todo en nuestros países. Y la gente va empezando a adoptar como correcto lo que no sirve. Y lo que no sirve va generando cada vez más aplausos. Y mientras sea más contrario a lo que es lógico, entonces eso cada vez se ve más agradado, es recibido con más agrado por parte de una población que no quiere ser crítica, que no quiere tener responsabilidad, que no quiere ligar que la libertad va amarrada a esa responsabilidad, a esa acción de responsabilidad. Entonces creen que libertad es eso, está amarrada a estos personajes de izquierda que ofrecen simplemente la destrucción de los países, porque no pueden hacer otra cosa que destruirlas, porque para poder construir libertad, responsabilidad, viene primero orden, y con eso es lo que primero ellos van a estar en desacuerdo. Por eso te decía, a veces uno se pone a querer mirar de afuera, Noel, y uno no entiende, claro, según de donde se mire,
uno no entiende cómo es posible que un pueblo pida su propia autodestrucción. Sí. Y más estando al lado de países libres que le están enseñando, y sin embargo lo piden. Ahora, después hay que ir a ayudarlos o dejarlos que sufran todas las consecuencias. Porque no tiene lógica, no tiene un sentido. O son gente que no ha agarrado nunca un libro o no ha agarrado la historia nunca, porque el que agarra un poquitito la historia o el que se acuerda lo que pasó hace 10 años, 20 años, jamás va a querer lo mismo que están viendo en Venezuela o en Cuba, y sin embargo lo está pidiendo el pueblo mexicano. Yo no lo entiendo, la verdad no puedo, no sé qué decir, no sé qué hablar, porque me parece una barbaridad. Es esa manipulación salvaje que va más allá del libro, porque va a ser bien difícil que lean, que sea el libro lo que les lleve algo, ¿no? Vamos a la manipulación grande que le ofrece la pantalla y vamos a la manipulación grande que le ofrece el discurso y el que le presta la tribuna. Como sociedad hemos sido permisivos en esos puntos de manera muy grande y hemos dado espacio a que se generen tribunas para la difusión de un mensaje incorrecto y un mensaje que lo que ha traído es la destrucción de nuestras sociedades. Cuando le estamos dando legitimidad a estructuras y a voces que simplemente son cómplices de procesos de destrucción, esas voces no tienen otra cosa que hacer que subir a nuevas voces que vayan a ese mismo ritmo, que vayan a eso. Y por lo tanto, son las que van a tener pegada e influencia en la sociedad. Esos procesos de influencia, eso que hoy la gente ha tomado como influyentes, esos influyentes ya no son quizá esos personajes predominantes antes de ciertas estructuras políticas o nada más estructuras comunicacionales de primer nivel, sino que la estructura de los influyentes se abrió muchísimo, primero hacia las artes y luego al deporte, y cada vez se abre mucho más, y tenemos que empezar a considerar dentro de las artes todo tipo de aspecto musical, y tenemos que empezar a considerar dentro de los deportes cualquier cosa que pretendan llamar como tal, y que las opiniones de un deportista, por valiosas que puedan ser en su área, pueden tener el mismo nivel que algún representante académico que haya estudiado el hecho. Cada una de este tipo de cosas ha ido como degradando lo que importa y subiendo a personajes que no tienen ningún tipo de preocupación real por el fondo de lo que va a tratar. Eso fue validando discursos totalmente pobres y ridículos, discursos totalmente vacíos y discursos realmente absurdos. Y la gente, la falta de memoria de las sociedades es realmente salvaje. Si bien pedirle a México o a Colombia que aprenda sobre lo de Venezuela, es que Venezuela no aprendió con lo de Cuba, es que nadie escarmenta en cabeza ajena. Pero es que cuando ni Venezuela escarmenta sobre Venezuela, es cuando hay que hacerse tantas preguntas. Porque varias de las cosas que suceden en Venezuela que nos tienen que golpear mucho es ver cómo hoy mucho del chavismo que trajo a Chávez, muchos de los que coronaron a Chávez, de los que hicieron posible la destrucción, de los que apoyaron el proceso constituyente, de los que apoyaron las leyes habilitantes, de los que apoyaron cada uno de los fraudes electorales iniciales de Chávez, hoy se muestran como si fuesen impolutos, como si ellos no hubiesen participado en esta desgracia, y van hablándole al país y dándole consejos al país sobre lo que se debe hacer, y señalando al gobierno de Maduro como: oye, Maduro, tú sí eres malo, tú estás traicionando el legado de Chávez. Y Maduro simplemente está siguiendo cada uno de los pasos que hizo Chávez, porque Chávez destruyó el país. Chávez desde el principio destruyó el país. La constituyente de 1999 no fue para otra cosa que este proceso de destrucción y esclavizar el país. Cada una de las leyes dentro del marco del habilitante no fue sino para cada uno de los procesos de destrucción del país. Cada uno de los fraudes electorales fue para el proceso de ir adoctrinando y esclavizando al país. Entonces, todas estas personas que fueron cómplices de esto, más los cómplices de la oposición que se encargaron de vestir de democracia este proceso, siguen hablándole al país con su cara tan limpia y diciéndole al país que ellos son los que van a llevar el futuro del país de alguna manera. Y el venezolano sigue sin entender que eso solo es
destrucción, complicidad, pasado, retroceso. El venezolano sigue sin entender que eso no lo puede traer ningún tipo de identificación con lo que necesita, con lo que puede llevarlo hacia la libertad, y no solo llevarlo a la libertad, sino mantener esa libertad, porque hay cosas que son fundamentales de entender de esta realidad. Hay cualquier cantidad de supuestos espejismos de libertad que le ofrecen al venezolano, que también se la pueden ofrecer mañana al nicaragüense, que son supuestas salidas pseudopacíficas dentro de un marco constitucional electoral que puedan dar la llegada de un proceso de transición, y como de un sombrero mago llega otra Violeta de Chamorro. Y eso simplemente va a ser una nueva desgracia para los pueblos. Simplemente es buscar cómo bañar de impunidad a los criminales de hoy, darle legitimidad y poder a los socios para que mañana vuelvan esos criminales de hoy con su cara lavada y a reclamar que ese legado de Chávez hay que volverlo a enarbolar, porque el pueblo jamás terminó de identificar a Chávez como lo que era, como el criminal genocida que es, que fue, y como todo su entorno fue y participó. Entonces, cuando ni el venezolano logra escarmentar sobre su propia desgracia, pedirle al resto de los países que entienda lo que sucede en Venezuela se hace bastante complicado. Más bien, tenemos que casi que agradecer en cada uno de los puntos donde ha habido un avance y un despertar. Lo que podemos ver ya en Colombia en las elecciones de hoy puede ser parte de ese mensaje, un mensaje que le está costando no solo es el ejemplo de Venezuela, sino la realidad de lo que ya está viviendo Colombia con la cantidad de venezolanos que han ido invadiendo su país. Porque esta invasión que estamos ocasionando en Colombia está modificando su proceso económico, está modificando su proceso de atención a la salud, está modificando su proceso comercial y su proceso económico, y está modificando hasta su proceso educativo, porque el venezolano llega con otro nivel a otros sectores o buscando otro nivel en otros sectores, y eso va generando un espacio que trae una serie de cambios para las cuales la sociedad no estaba planificada, para las cuales la sociedad no estaba preparada. Eso genera gastos, genera cambios, genera distorsión. Y ese tipo de distorsiones las sociedades las sufren y deciden ver cómo las afrontan. Parte de ese afrontar está el entender que Petro es chavismo y que Duque puede ser una alternativa que les evite el chavismo. Bueno, no quiero hablar en particular de todo esto porque solamente cuando un país permite que estos individuos que fueron asesinos, narcotraficantes, estén como candidatos, a mí me da, yo no sé, yo no puedo poner a un narcotraficante y a un asesino y a tipos que secuestran, ponerlo como un candidato. Eso me suena tan... los que pueden apoyar eso me parecen una barbaridad. Pensar que tú vas a llevar a tu casa a un tipo como eso para que te administre o te cuide tu casa. No tiene ningún sentido. A esos niveles absurdos. Esos niveles absurdos se empujan a las sociedades. Y esos niveles de absurdo hoy lo vemos en procesos express como el de Colombia, pero el proceso venezolano lo vivimos cuando la pacificación de aquí de la guerrilla. Y lo que vemos hoy es esa guerrilla siendo de gobierno y de oposición, a los hijos de esa guerrilla siendo de gobierno y oposición. Por eso es tan difícil ese reaccionar, cuando vemos también que en todo el aparato comunicacional está dominado por los hijos de esa guerrilla, y ese resentimiento y ese amor por esa pasión revolucionaria absurda, que lo único que trae es retroceso, lo único que trae es involución. Entonces, ese retraso y es una absoluta responsabilidad de los liderazgos de esos tiempos, de esos momentos. La salvaje responsabilidad que tuvo el liderazgo político posterior a la salida de Marcos Pérez Jiménez, cuando nuestras Fuerzas Armadas, ya en el periodo pseudodemocrático, le pusieron fin militarmente a la guerrilla comunista que estaba viviendo Venezuela. Dentro de ese proceso pseudodemocrático, el gobierno de Rafael Caldera inventó un proceso de pacificación, ya con esa guerrilla militarmente destruida.
Y ese proceso de pacificación le dio poder y estatus político a esos criminales de aquel entonces. Esos criminales promovían eslogans que decían: mata a un policía y vive un día Pepsi, mata a un policía y reclama tu perinola. Y eso era la manera de pensar. Pues ellos practicaban tiro al blanco con los jóvenes soldados que hacían rutas en las zonas rurales venezolanas. Y esa era la vida de la guerrilla comunista venezolana, que es la vida de la guerrilla comunista colombiana, que es la vida de la guerrilla comunista a donde se presente el comunismo. Porque eso es lo que hacen. Por eso es que el crimen y el socialismo es una sola cosa. Y eso es algo que la gente muchas veces quiere cambiar. Y es cuando nosotros tenemos que encontrar esa diferencia entre el delincuente con el que siempre convivimos y el criminal que llevan al poder a través de este tipo de procesos. Fíjate qué cosa tan en estos momentos ante una realidad. Tú dices, ¿cómo millones de personas pueden permitirse o pueden pensar que esto le va a hacer el futuro de sus hijos? Yo no, es lo que yo te digo. ¿Y qué haces? ¿La vas a ayudar a esa gente o vas a dejar que se hunda esa gente? Porque al final siempre hay que manipularlos. Es algo tan fuera de algún concepto humano, nada más. ¿Cómo pueden permitirse millones de personas votar a Petro, un delincuente, un asesino, un individuo que viene de la destrucción, de la mentira, de la falsedad? Sí, está bien para tomar el poder de un grupo, no estoy de acuerdo, pero eso es un delincuente en todo nivel y un narcotraficante. No puedo entender, cómo de alguna manera defender a ese pueblo. A mí no me interesa a ellos, porque si lo ponen es porque ese pueblo lo quiere poner. Y cuando... Digo, pero ¿cómo voy a defender a ese pueblo el día de mañana? ¿Qué voy a ayudar? Si ellos mismos se cortaron la cabeza, ellos mismos están hablando con delincuentes. Y no entiendo cómo pueden pensar que eso lo va a ser el futuro de su país o el futuro que van a tener sus hijos o la admiración de una nación. Yo no lo puedo comprender. Usted tiene toda la razón, profesor, pero nuestro vecindario es eso, nuestro vecindario es una casa grande. Y entonces en esa casa grande yo no puedo ver que mi hermano sea tan estúpido. Y si mi hermano es tan estúpido, yo intento corregirlo. Y si hace la estupidez y después esté pagando y sufriendo las consecuencias, mañana va a haber que ayudarlo. Y después va a haber que ayudarlo y esperar que entienda: mira, fuiste así de estúpido. Igual que la responsabilidad que está viviendo Venezuela. Nosotros como venezolanos hoy, ese nivel salvaje de irresponsabilidad que nos puso aquí, hoy necesitamos mucha ayuda de ese vecindario, pero necesitamos mucha ayuda del hermano mayor de este vecindario para que poder recuperarnos. En este proceso de invasión que ha vivido Venezuela, del cual Venezuela tiene que ser liberada, Venezuela necesita mucho la ayuda de ese hermano mayor, porque en nuestra casa, los representantes de nuestra casa fueron salvajemente irresponsables. Y los hijos, no entendíamos eso. Los hijos fueron tan irresponsables como los padres, pero no estaban ocupados en otra cosa, pues. Quizá no estaban, la realidad es que no estaban conscientes de lo que estaba pasando porque tenían un aparato distractor muy grande, que en este caso era la oposición. Y en ese proceso de distracción, la sociedad venezolana no estaba consciente de lo que estaban haciendo sus representantes frente al mundo. Y esos representantes frente al mundo hicieron esto. Esos representantes frente al mundo, esos que usan el nombre y la identidad de Venezuela, esos que convirtieron la bandera de Venezuela en un coleto, esos que han regado esta desgracia comunista, que han ensuciado el nombre del Libertador hasta lo profundo. Y ahí quiero hacer un punto. Es muy importante que todos los venezolanos, sobre todo los venezolanos, para poder mandar ese mensaje claro al mundo, dejemos de referirnos a esta desgracia chavista como gobierno bolivariano. Esta desgracia chavista es comunismo, es socialismo. Y vamos a ir lavando la cara de los que hay que lavarle la cara.
Vamos a lavar la cara al sentimiento de patria y a lo que es noble para los venezolanos, a lo que es nuestro, a lo que significa, tiene valor y es importante para nuestra reconstrucción, a lo que vale Venezuela. Y dejar atrás y que cargue con toda la basura, la porquería que tiene que cargar con la basura, lo que nos trajo aquí, lo que nos mantiene en este infierno, el socialismo, el comunismo, el chavismo, todo el colaboracionismo. Eso el venezolano tiene que identificarlo y hacer muy clara esa identificación y hacer un llamado muy claro al que sigue ensuciando el nombre del Libertador, al que sigue ensuciando la imagen de Venezuela. No es Venezuela el daño es aquello, es eso, es la irresponsabilidad del venezolano el daño, pero no es el venezolano el daño. Yo me sorprendo cuando veo, hay veces que tiene la vida condiciones muy, digamos, particulares porque no son buscadas. Un ejemplo, estamos hablando que España cayó, el que supuestamente estaba cuidando los que son de centro derecha, el poder, sacaron al país de las condiciones miserables que lo habían dejado los socialistas, y resulta que fueron corruptos. Y a sorpresa de cualquiera, los socialistas volvieron a tomar el poder. ¿Cómo entiendes esa circunstancia de España? Dice, bueno, pero los españoles son más izquierdistas. En general los españoles dicen que son izquierdistas, no sé qué cosa de eso. Pero ante este hecho, este vuelco tan grande, que vamos a ver las consecuencias que va a traer en España. No es que España nos enseña una cosa bien importante, ¿no? Porque quizá hay un detalle que aprendí yo de joven de España y está en una canción de una agrupación española, Mecano. Mecano tiene una canción donde dice, están hablando del fin de año, y en fin de año dice, por primera vez, por lo menos una vez al año, los españolines hacemos algo a la vez, que es el abrazo de fin de año. Y ahí ellos están identificando lo que es eso. Por fin hacen algo a la vez. Una sola vez al año ellos hacen algo a la vez, el fin de año. Cuando usted está en una sociedad como, en un país como Venezuela, usted encuentra que no existe como lo que hay en Caracas. En Caracas existe el centro uruguayo, está hasta el centro húngaro, está la casa alemana, pero aquí hay hermandad gallega, centro asturiano, aquí hay casa vasca, aquí hay cualquier cantidad de espacios donde los identifica, el hogar canario, hay cualquier cantidad de espacios donde identifican al español por sus identidades de región. Y quiero ser muy claro en ese espacio, identidades de región. Porque parte de lo que destroza España hoy, perdona un poquito. ¿Cuál era la canción que me dijiste? Es algo de fin de año, es de Mecano, de la agrupación Mecano. ¿Cómo se llama la canción? No recuerdo el nombre. Es algo con respecto al fin de año. El año nuevo, fin de año. De verdad no recuerdo el nombre. Lo que recuerdo es que justo la canción dice eso. Al menos una vez al año los españolines hacemos algo a la vez. Y es que esa es una realidad y una referente de ese proceso constante de la falta de unidad de España. Quizá lo único que celebraron ellos de verdad en conjunto es cuando gana España y salen todos los alacibeles cuando ganó España el Mundial o gana la UEFA. El sentimiento de unidad de España en torno a su bandera, a su himno, a su constitución, a su rey, lo impuso por la fuerza Franco, porque mucho daño se ha hecho con un proceso autonómico y un proceso que viene a subir, a generarle combustible a una cosa que es una realidad. España es una unión de regiones. Esa unión de regiones es histórica. Esa unión de regiones hizo que ese imperio español dominara el planeta en 1400, 1500, 1600. Fueron impresionantes. Ese imperio, esa unión de regiones marcó la historia de la humanidad e hizo que medio mundo hablase en nuestra lengua.
y que medio mundo compartiese nuestra religión. Entonces, toda esa magia y esa fuerza de esa unión de regiones ha sido alimentada con conceptos de países. El País Vasco, el país catalán, el país de... Y esa identificación encuentra un aval en la izquierda para destruir España, para acabar con España. La izquierda busca siempre cualquier cosa que le dé público. Y el público de la izquierda siempre está en lo negativo, en lo permisivo, en lo que destruya, en lo que no construya, en lo que enlode, en lo que abarate, en lo que genere un falso pensamiento, en lo que genere un falso nivel cultural, en lo que genere un falso nivel de entendimiento de la realidad. Y eso es lo que hace la izquierda y por eso se encuentra hoy esta posibilidad de que vuelva el PSOE, a pesar de que el PSOE había destruido económicamente España en manos de Zapatero. Llega porque llega con esta sociedad de cómplices, llega con la sociedad de Podemos y llega con la sociedad de todos estos partidos separatistas de cada uno de estos países que tienen una expresión en su parlamento, de cada una de estas regiones que quieren cada uno destruir España, tomar su pedazo y jurar que pueden funcionar como países en tiempos de que Europa se reúne en la Unión Europea. Mientras Europa necesita intentar unirse para poder sobrevivir frente al nuevo posicionamiento de unos Estados Unidos cada vez más fuerte, de una Rusia con una decisión muy clara y al gigante chino tomando decisiones muy concretas, estos tienen la genial idea de destruirse como país. Entonces, eso lo aprovecha la izquierda para terminar y continuar ese proceso. Entonces esa unidad española, ese imperio español, si perdieran menos tiempo en esa discusión eterna y estúpida y dedicaran a hacer algo a la vez, más allá de ese fin de año, España daría miedo porque la fuerza que impone España y esa semilla que sembró en el mundo, en el idioma, en la religión, en nuestra cultura, es un aval para crecer, para desarrollarse, para imponer. Increíble. La verdad, por eso digo, cuando uno está observando todo esto que está aconteciendo, yo me pregunto del hombre que no se cultiva mucho, ¿cómo estará viendo este mundo en el día de hoy, no? Tenés relaciones que se están desmoronando, estás hablando de Estados Unidos, China, la Unión Europea, Corea del Norte, Corea del Sur. Estás viendo como China está tomando los territorios de Filipinas, de Vietnam, de Malasia. Y yo me pregunto, ¿cómo puede una persona que no está informándose o que no tiene por qué estar informando de qué pasa, si cada noticia de esto que le llega, ¿cómo la pueden comprender? No se puede comprender. Ahí está la responsabilidad de las élites. Profesor, nos dice aquí, la canción se llama Un Año Más, una amiga Libeluz nos informa, la canción se llama Un Año Más de Mecano. ¿Cómo se llama? Un año más. Un año más. Ok. Ahí es en donde está la responsabilidad de las élites, la responsabilidad de las élites, tanto políticas como académicas, y la responsabilidad de los comunicadores sociales. Las sociedades, el ciudadano de eso que se ha calificado como el ciudadano a pie, el ciudadano que tiene que vivir día a día, muchos de esos ciudadanos no tiene a veces el acceso o no tiene el tiempo, la capacidad para poder entender ese tipo de situaciones. Pero es ver un noticiero desde un punto de vista correcto y que el noticiero de verdad brinde la información correcta para las necesidades del que quiera aprender. Es dejar de perder el tiempo en tonterías y cada vez que el noticiero te ocupa más de media hora de arte y espectáculos, ¿qué tal si ocupamos poco más de media hora sobre lo que está sucediendo en nuestro mundo y explicar las razones de por qué el mundo funciona así? Entonces ahí es cuando la cosa vamos cambiando y explicándole a la gente hacia dónde vamos y por qué está sucediendo este tipo de acciones. Y poco a poco vamos dándole espacio a la gente a que se entere de por qué las cosas están pasando y cuáles son sus responsabilidades frente al mundo. Cuando la gente entiende
las realidades, despierta hacia esas realidades. Lo que pasa es que también hay que entender que la campaña es muy fuerte. Aquí encontramos en nuestro país la cantidad de gente que sigue negando que esto sea socialismo. Y lo siguen negando y les parece totalmente incorrecto que nosotros sigamos diciendo que esto es socialismo, por más que uno se lo explique de manera muy clara. Ellos siguen soñando con estas cosas de socialismo nórdico, noruego y esta gran cantidad de tonterías que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Uno les explica de una manera muy sencilla que para que el sueco, el noruego, pueda cumplir con esos beneficios de los que tiene esa sociedad, es porque casi la mitad de lo que ganan se lo quitan en impuestos. Cuidado, si bastante más. Entonces, en realidad bastante más de lo que ganan te lo van a quitar en impuestos. Y entonces, sí, pero ahí está, te lo tienes, mira qué bonito funciona. Claro. Pero el asunto es que para que produzca lo que te tengo que quitar es porque existe capitalismo. Entonces la gente sigue queriendo confundir gerencia social con socialismo. Y ahí está el gran desfase. La gerencia social es algo que podemos llegar en muchísimas cosas. Hay cosas en las cuales en lo particular yo no estoy de acuerdo. Yo creo mucho en la libertad para generar. Y cuando se genera competencia. Cuando se genera competencia se generan nuevos servicios. Cuando se generan nuevos servicios hay creación. Cuando hay creación hay un disparar en todos los sentidos, no solo el económico, sino está el disparar del intelecto y se crece. Yo siempre pongo ese ejemplo de por qué es en los Estados Unidos donde hay un Microsoft, es en los Estados Unidos donde hay un Apple. ¿Por qué Elon Musk desarrolla Tesla en los Estados Unidos? Porque ahí hay un mercado. ¿Por qué? Porque ahí hay un consumo. ¿Por qué? Porque ahí se puede crear. Porque ahí tú puedes reventar un concepto donde la gente quiere crecer. ¿Por qué? Porque existe un hambre por consumir, por crecer. Y si eso no existiera, ese motor, si ese deseo no existiese, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? El resto no quiere, no tiene cómo. No le despertaste el hambre por crecer. Y esa es toda la gracia. Cuando las sociedades encuentran que en su propio país, en su propio entorno, tienes ese mismo proceso, como lo fue encontrando Japón, como lo encontró Corea del Sur, como lo fue encontrando cada uno de los países donde llegan a esa lógica, donde pueden desarrollar su proceso creativo para estimular su proceso económico, donde tienen que producir su dinero mucho más allá de lo que es extraer de una mina, como lo que le ha tocado a nuestros países, ahí van a enfrentar una realidad distinta, porque esa realidad le hace un crecimiento general de sus sociedades, porque la sociedad se ve impulsada hacia el desarrollo, y esa sociedad se hace realmente responsable y realmente consciente. Porque hay distintos procesos que hacen que las sociedades se vuelvan inconscientes y pierdan total sentido de la realidad. Ahora vamos a mostrarle, profesor, un punto de lo que está sucediendo hoy en Venezuela, que muestra hasta dónde el socialismo animaliza y mata todo lo correcto en el individuo. Anoche hubo una tragedia más en Venezuela. Anoche en una discoteca, en un club nocturno, murieron jóvenes, murieron alrededor de, todavía no hay una cifra real, ya la policía está hablando de 24 víctimas, pero se puede llegar a 30, y eso va a quedar en el misterio, en realidad, la cantidad real de víctimas, de las personas que fallecieron anoche. De las personas que fallecieron, se sabe ya que fue por el estallido de una bomba lacrimógena en un local cerrado. Las investigaciones van diciendo que esa bomba lacrimógena estalla, supuestamente más de una, y trancaron la puerta del local, asfixiando a las personas que estaban allá adentro. Las personas murieron asfixiadas y con politraumatismos, intentando sacar, morían pisoteadas por las personas que intentaban huir. El asunto es que esa realidad tan impactante no ha generado una reacción fuerte de la sociedad. La sociedad
está totalmente seca en muchos sentidos frente a esa realidad. Y es una realidad que hubiese paralizado a cualquier sociedad estuviera exigiendo cabezas de todos los responsables. ¿Cómo es que salió esa bomba lacrimógena? ¿Por qué hay un ruido que dice que fue un miembro de la Guardia Nacional que soltó esa bomba lacrimógena? ¿Qué sucede? Todo el mundo estuviese exigiendo cabezas de ministros para abajo. ¿Qué está pasando? No, son jóvenes los que fallecieron, estaban celebrando su cambio, el haberse graduado de bachilleres. Profesor, frente a esa realidad, frente a ese crimen, la sociedad venezolana no puede reaccionar, no tiene cómo, porque la sociedad venezolana convive hoy con la tragedia, convive hoy con la muerte, no convive con la esperanza de futuro, con la esperanza de creación, no convive con la libertad, no convive con la alegría, no convive con ningún espíritu positivo, convive con el degradar, convive con la animalización, convive con la tristeza, con la sumisión, con el empobrecimiento de todo sentido, con el empobrecimiento del espíritu. Es con eso con lo que está viviendo la sociedad venezolana gracias al socialismo. Una depresión constante y una aniquilación del individuo que va matando toda la sociedad. Y eso es lo que hace el socialismo en una sociedad. Y esa es la realidad que nos está tocando vivir. Y es la responsabilidad de un liderazgo negativo que ha vestido esto de democracia. Y es la responsabilidad del ejercicio de gobierno de ese liderazgo negativo. Y es la responsabilidad de un proceso académico, cultural, político, económico que ha sostenido, que trajo esto, ha sostenido esto, lo ha vestido de democracia y que todavía le niega al país la oportunidad de despertar. Que siguen buscando cómo envolver al país en una nueva burbuja de una nueva mentira, con tal de que el país no despierte y enfrente su realidad y haga lo posible por cambiar y avanzar. Tú sabes que cuando, en estos momentos, yo creo que los valores cambian, ¿no es cierto? Estamos hablando que un poco se olvidan de Venezuela y se olvidan de Nicaragua porque está el partido de fútbol. Sí. Y por eso algunas veces me pregunto si algunas veces nosotros como sociedades, ¿qué es lo que nos lleva, no? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar? Y esto no es que lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó, está pasando en Venezuela, es un hecho aislado, es un hecho que está siendo común, como es en el caso de México, que va en esa dirección, o como se salvó Colombia por el momento, pero enalteció a los delincuentes y narcotraficantes. Por eso me pregunto, el daño está hecho. La gente cree que todo eso se olvida, que todo eso, que los narcotraficantes ya con esto resolvieron el problema. Yo creo que los narcotraficantes son esta mafia de ladrones y delincuentes y que saben cómo el ciudadano común se olvida de todo esto y no le importa muchas veces colaborar con su país. Ellos saben que va a tener el resultado positivo si les miente, les promete cosas que no lo van a cumplir. ¿Y dónde están aquellos hombres sanos que por lo menos le hagan una explicación clara para que alguna parte de esa población empiece a pensar? Esa irresponsabilidad por parte de las élites es lo que más preocupa, porque hoy estamos viviendo la irresponsabilidad de no pensar, ¿no? De no estimular el pensamiento correcto, pero tenemos que irnos también a la responsabilidad de lo que nos trajeron esto. Yo siempre quiero que la gente se meta en la cabeza esa lista de esos 911 traidores a la patria que se le arrastraron a Fidel Castro en 1989. Porque la gente tiene que leer qué cargos ocupaban, quiénes eran y quiénes fueron. Eran ductores de un país. Estamos hablando de rectores, decanos, profesores universitarios, generadores de opinión de las más altas esferas, artistas intelectuales, como se definían en el listado. La responsabilidad salvaje que tenía esa gente en ese momento y que tuvieron durante los años
deformando a una sociedad. La estamos viendo hoy. Entonces eso no fue un acto de irresponsabilidad como en muchos casos vive la sociedad venezolana hoy. Hoy la sociedad venezolana que no entiende, esa sociedad venezolana que aún sigue sin escarmentar sobre sobre nuestra propia situación, no logra entender porque está su pensamiento político sembrado en ese acto salvaje, en ese acto de responsabilidad con la destrucción de Venezuela. Entonces, nada de lo que hoy tenemos es posible sin ese acto de destrucción. Hay que tomar muy bien ese papel, hay que mirar bien esos nombres y ver los cargos que ostentaban en ese momento y el daño que hicieron desde esas posiciones. Porque no fue solo esa firma, fue su discurso durante cada uno de esos años, fue el subir lo que ellos comulgaban junto con ellos, lo que es tan criminal esa situación, profesor. Condenaron un país, condenaron a la principal potencia petrolera del planeta a comer de la basura, porque ese era el ejemplo que daba Cuba. Porque hay que ver qué era Cuba en los 50 y en qué la había vuelto Fidel ya en los 70, en los 80. Entonces, esa realidad fue a la que condenaron esos degenerados en 1989 en Venezuela. Ya tenían años deformando la identidad del venezolano. En este país se había recogido dinero para Fidel en la guerrilla en Sierra Maestra. En este país se le aplaudió a ese criminal varias veces en el aula magna. Entonces, ese criminal ya había invadido militarmente Venezuela. Esa desgracia que hoy vivimos no es de gratis. Esta desgracia es ese plazo que usted ha comentado al principio. Poco a poco van permeando y haciendo aceptable lo que está mal. Poco a poco van acabando con una sociedad para que la sociedad no encuentre cómo frenar la avalancha de destrucción. Y hoy encontramos que la destrucción simplemente aplanó y acabó con todo. La destrucción acabó con Venezuela. Y ahora, ¿cómo Venezuela sale de esto? Sí, Venezuela puede salir de esto entendiendo uno principalmente, que tiene con qué. Porque muchas de las que están sucediendo con Venezuela es que entre el venezolano que nunca aprendió a amar a Venezuela y el venezolano que aprendió a odiar a Venezuela, creen que Venezuela no tiene con qué, que Venezuela no vale, que Venezuela no sirve, que eso es una cosa que hay que dejar ahí y dejar que se pudra, que se consolide como estado fallido y vamos a después a venderlo por piezas. No. Venezuela vale, tiene con qué y es vital recuperarla. Porque no hay país como este. Simplemente no lo hay. No hay mejor negocio que Venezuela para el que quiere verlo desde el punto de vista comercial. Y no hay mejor lugar para vivir que una tierra que no sufre de huracanes, no sufre de temporadas, que tiene una de los porcentajes más fértiles, que tiene las playas más hermosas. Simplemente no hay mejor país para vivir. Y es una misma sociedad que puede crecer, que puede desarrollarse, que puede cambiar y superarse y hacer todo de sí, volver a convertirse en ese faro de libertad, volver a ser ese referente de solidaridad cuando existe algún tipo de tragedia en el mundo. Venezuela responde más allá de sus gobiernos, porque usted los veía en las casas de los venezolanos, sucedía cualquier cosa en cualquier país, un terremoto, el terremoto de Haití fue el último ejemplo, ya con la crisis pegando en Venezuela. Cada venezolano en cada una de sus casas iba buscando y llevaba a la embajada de Haití, lo recuerdo claramente, la tengo cerca de casa, y llegaba la gente en carritos esperolados, y llegaba la gente llevando sus enseres, llevando algo de comida, porque ese es el venezolano, el de verdad, no lo que el chavismo ha convertido y ha animalizado. El venezolano de verdad tiene capacidad de trabajo, hay que darle la oportunidad para que trabaje. El venezolano de verdad, sí, es vivo, le gusta lo fácil, es que no la tiene por qué tener difícil. ¿Para qué? Si no tienes que sufrir los rigores de lo que está mal, si no tienes una guerrilla criminal haciéndote daño como lo que ha tenido que vivir Colombia todos esos años, si no tienes un problema religioso como el que tienen que vivir chiitas y sunitas y los judíos, si no tienes ninguna de las desgracias que consumen a las sociedades, si no tienes un problema racial, si no tienes absolutamente nada de lo que realmente
genera distorsión en una sociedad. No la tienes por qué tener difícil. Claro que el venezolano la ha tenido fácil y la quiere fácil. Fácil la podemos tener. No hay razón para hacerlo mal de nuevo. La oportunidad que tenemos de recuperar el país pasa por entender que sí vale Venezuela esto. Después pasa por entender que tenemos que pasar por un periodo de orden real. Entonces, quien quiera creer que no vamos a pasar por ese periodo de orden real, quien ofrezca una mentira, quien ofrezca procesos electorales, unicornios, fantasías de esas, señálelo. Señálelo porque ese es culpable. Ese quiere mentir y de una vez llevar al país a una fantasía electoral para que no salgamos nunca de esta desgracia. Es importante despertar y asumir responsabilidades, entender cuánto vale Venezuela para poder comprender el tamaño de la traición a la que estamos siendo sometidos. Fíjate que la perspectiva de Venezuela, una vez que se pueda, y se va a hacer, de primero sacarlos, y yo creo que tienen que ser, estos individuos tienen que tener la pena de muerte, y que de alguna manera, por ley, demostrar el desastre, el dolor, el sufrimiento, lo que han hecho no tiene medida de ningún tipo, pero lamentablemente se están quejando, y es muy probable, estoy viendo. ¿Tú crees que hay algo que están haciendo las Fuerzas Armadas o realmente el control es total? El control es total. Nosotros creo que hace tiempo perdimos la oportunidad de las Fuerzas Armadas de accionar como un todo. Durante mucho tiempo yo estuve buscando ese accionar y siempre he criticado al que negó la posibilidad de que en Venezuela existiese un golpe de Estado, que hiciese una acción quirúrgica que pusiese fin a esta desgracia. Mucho del aparato político se dedicó a negar la posibilidad de eso. Traicionó, vendió, estimuló el odio hacia la Fuerza Armada y por supuesto la Fuerza Armada se fue venciendo. Yo creo que como institución militar, como todo el proceso institucional del país, la institución militar como un todo se perdió. Más pasa lo mismo que sucede como sociedad. Existen facciones, grandes facciones, que tienen que salir de ese liderazgo mediocre que los lleva a actos de complicidad. Igualito que como se impulsa a la sociedad civil a un gran acto de complicidad de haber votado y votado en los procesos electorales, en la sociedad militar existe una cúpula militar que lleva a sus militares, a sus soldados, a actos de complicidad en la acción. Entonces, ese tipo de facciones en algún momento tendrá que encontrarse con la misma realidad que se ha encontrado la sociedad civil, que empieza a despegarse de esos líderes impuestos. Y se encontrarán hombres de civil y hombres de uniforme a dar esos pasos necesarios. Esos pasos necesarios son eso, pasos necesarios que lo que tendrán que encontrarse como país y de nuevo hacerse entonces dueños de sus instituciones, tanto en el lado militar como dueños de su sociedad en el lado civil. Porque el cambio tiene que ser profundo en Venezuela. Nosotros tenemos que voltear la tortilla totalmente. Nosotros tenemos que hacer que ese militar responsable sea tan responsable como el civil responsable. Aquí, esta pistola criminal, que es el socialismo, fue usada por gente de uniforme y por gente de civil. Todos tienen que pagar por igual. Todos tenemos la oportunidad y la obligación de reconstruir a Venezuela. Todos los que amamos a Venezuela y no fuimos cómplices de este proceso de destrucción. Mi querido amigo Noel Alejandro Leal, desde Venezuela, en vivo, reclamando o peleando por la libertad de su pueblo. Muchísimas gracias, Noel. Y vamos a ir adelante, no tengo la menor duda. Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches a todos. Muy bueno.